Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Que la bendición de Dios y la paz de Él sea sobre sus hogares, sea sobre sus vidas, en esta hora que usted nos sintoniza en su programa Al que Cree. Para nosotros es una bendición poder entrar a su hogar y poder compartir de las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, en cada uno de los invitados que traemos acá, que tienen algo que compartir. Así que le invito a que usted nos pueda dar esa oportunidad de compartir de lo que Dios ha hecho en la vida de todo aquel que cree. Porque la palabra nos dice que al que cree, todo le es posible. En esta hora nos sentimos muy contentos que tenemos dos invitados muy especiales, ¿verdad? Tenemos a mi hermana Teresa, ¿verdad? A su hijo Richard, en los cuales pues tiene algo maravilloso que compartirnos en esta mañana. Muchas bendiciones para ustedes dos. Amén. Dios les bendiga, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre su misericordia. Amén. Qué bueno. Richard. Pues bendiciones también, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Dios es grande, ¿verdad? De gran sabiduría, ¿verdad? Y confiamos en Él siempre, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. En esta hora, pues, les hemos invitado para que ustedes nos puedan compartir acerca de un milagro poderoso que Dios ha hecho, sobre todo, pues, en lo que es en la vida de Richard, y no solamente en la vida de Richard, sino que en la vida de toda su familia. Hermana Teresa, cuéntenos qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió con la vida de Richard? Bueno, primeramente Richard era un niño sano, Sí. ¿verdad? Un día, como cualquier otro, llegó a la casa muy mal, con mucho dolor de cabeza. Pensábamos que era algo leve, Sí. pero al transcurrir los días eso no le iba cambiando, lo tuvimos que llevar al hospital. Estuvo mucho tiempo, ¿verdad?, en tratamiento, donde su cuerpo se iba deteriorando poco a poco, hasta llegar pues a una desnutrición severa. Sí. Cuando los doctores miraban que le hacían exámenes y todo salía bien, ellos se asustaron y una vez miraron algo extraño en sus ojos y lo mandaron para donde el neurocirujano, el neurólogo, donde le mandó a hacer unos exámenes especiales y detectaron que tenía un tumor en el cerebro. Cuando le hicieron otros exámenes para ver cómo iban a operar en él, lo que vieron era que tenía 3 tumores en el cerebro, no era uno. Wow, entonces significa que no solamente era uno, sino que eran 3. Eran 3 tumores en el centro del sistema nervioso central, en donde le habían inhibido el deseo de comer, el deseo de sentir hambre. Él no lo tenía, y eso era el estado. Nosotros le teníamos incluso que dar de comer a la fuerza. Sí. Cuando venimos al hospital, pues lo pasaron que iban a operar de emergencia, pero que no, otro tiempo a esperar más, que no se podían hacer las cosas así de rápido. Pues pasó a oncología, ahí fue otro tratamiento donde lo desahuciaron a él, dijeron que no podían hacer nada por él porque los tumores que él tenía hasta el centro del sistema nervioso central nadie había podido llegar. ¿Cómo tomaron ustedes como familia a recibir esta noticia de que, es cierto, se detectaron los tumores, pero cuando el médico le dice no se puede operar? ¿Cuál fue, ustedes como familia, cuál fue el pensamiento, qué es lo que ustedes sintieron en ese momento? En ese momento nosotros no teníamos la dirección de Dios. Y entonces fue bien difícil la angustia, el temor de perderlo, el dolor de estarlo viendo, ¿verdad? Tanto mi esposo, mis hijos, todos sufríamos. Pero llegó un día en que, estando en ese dolor, nosotros le clamábamos al Señor de que Él lo sanara, y lo declarábamos sano en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos sano. Y pasó mucho tiempo en eso. ¿Qué edad tenía Richard cuando le detectaron ese? 12 años. 12 años.
Así es. ¿Y ese proceso duró? El proceso, 4 años. 4 años difíciles Sí. de lucha, en donde estuvo internado mucho tiempo, Ujú, en donde solo decían cuidados paliativos, y en donde nosotros orábamos mucho, pero esas oraciones en nuestras propias fuerzas, Sí. clamando al Señor que era sano. Y un día el Señor me dijo, no es así como debes orar, estás orando mal, porque es que se haga mi voluntad y no la tuya. Sí, me imagino que también ese trato, ¿verdad? No solamente era en la situación de la enfermedad de Richard, sino que Dios también estaba operando en la fe de la familia. Así es, Dios poco a poco nos fue dando fortaleza, Ujú. mucho apoyo de la iglesia, mucho apoyo, y nosotros fuimos viendo a través de ellos cómo el Señor se estaba moviendo, cómo puertas se nos iban abriendo también, Ujú. ¿verdad? Mucha ayuda espiritual, mucha oración, ¿verdad? Que eso es muy importante, Sí. ¿verdad? Porque es una lucha espiritual. Y para la gloria y honra de Dios, pues Dios nos tiene aquí, ¿verdad? Dando este testimonio grande de las maravillas que el Señor ha hecho, donde no solo la maravilla del milagro de la sanación, ¿verdad? Física, sino que tanto espiritual, no solo de Richard, sino que también de la familia, porque aprendimos a conocer de él, aprendimos a depender de él, porque cuando nosotros estamos en esta situación, nosotros no buscamos al Señor, cuando uno está en una buena situación, cuando no hay enfermedad, Ajá. nosotros no buscamos del Señor cuando hay necesidad, cuando las cosas se nos salen de control, cuando ya no hay esperanza, Así buscamos al Señor. Y pues eso fue lo que a nosotros pasó también, ¿verdad? Buscamos en un momento de desesperación, buscamos al Señor, pero el Señor también nos respondió. Qué Y hermoso. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios es maravilloso y no tenemos con qué pagarle a Él todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Digamos, cuando Richard estaba en el hospital, ¿verdad? ¿Qué era lo que los médicos le decían, aparte de la situación, pues que no se podía operar? Pues, ¿cuál fue el proceso o la decisión que ellos tomaron, ¿verdad? Para tratarlo a él. Los doctores dijeron que a él no lo podían, lo iban a hacer una biopsia, Ujú. pero que en esa biopsia no sabían si él iba a quedar en un estado vegetal o iba a morir en el quirófano. Sí. Eran las dos opciones que nos daban. No nos decían que iba a salir bien. Pero nosotros confiábamos en el Señor. Y Ujú. nosotros dijimos, si el Señor hasta aquí nos ha traído, es porque Dios va a operar. Y dimos la autorización para que le hicieran la biopsia. Ujú. En el momento que se la iban a hacer, es una punzación, dicen, a cortar, morder un pedacito de ese tumor. Sí. Pero esa aguja tenía que pasar todo el sistema nervioso central. Ujú. Y esa máquina, en el momento que se la iban a hacer, se arruinó. Y le iban a hacer otra cirugía también, porque a raíz de los tumores se le provocó una hidrocefalia, Ujú. se le provocó una diabetes insípida, y le iban a poner una válvula Sí. en su cabecita para drenar todo ese líquido encefalorraquídeo. Y dijeron que tampoco le iba a funcionar porque la piel estaba muy débil, muy fina y que se le iba a romper. Dijeron que con la anestesia él iba a morir también y que no se la podían hacer. Wow, pero ¿cómo sentían ustedes en ese momento que estos doctores le daban esas palabras a usted? Era un momento de angustia, Ujú. de sufrimiento, de pensar, pues el único pensamiento que uno tiene cuando no estamos bien cimentados en el Señor es muerte. Sí. Era el pensamiento, ¿verdad? Que de repente Sí, es venía en ese momento. que más calaba en nosotros y decir, Señor, ayúdame, Señor, haz un milagro en nuestras vidas. Qué tremendo es esto, ¿verdad? También pues usted nos trajo algunas fotografías, ¿verdad? Que ahorita pues están siendo colocadas en pantalla, ¿verdad? De la situación, de cómo él se encontraba, pues, ¿verdad?
y es algo doloroso, sobre todo cuando una familia está pasando por una situación de esta, ¿verdad? Que se le dictamina pues un diagnóstico que no es favorable, pues que como dice, el pensamiento que viene a la mente es de muerte, ¿verdad? Pero qué maravilloso es saber de que Dios tiene el control en todo. Dios tiene el control en todo, ¿verdad? Ahora podemos ver a Richard, dice que tenía 12 años. 12 ¿verdad? años. 12 años, ¿verdad? Y en ese proceso, pues, ¿qué más sucedió durante ese proceso? ¿Qué tipo de tratamiento? O sea, ¿trataron de aplicarle? ¿Qué más sucedió? En cuanto a Después de que salió de neurocirugía, lo mandaron a oncología pediátrica porque dijeron que pues ellos ya no tenían nada que hacer con él, que todo lo que en sus manos estaba ya lo habían hecho, que seguía el procedimiento con los doctores de oncología. Ellos también lo desahuciaron y dijeron que esos tumores pues no se podían tratar, pues era el centro del sistema nervioso central, no se podía operar y lo único que quedaba era probar con las radiaciones. Sí. Y si no, si las radiaciones no funcionaban, iban a probar con una quimioterapia, que esa pues es muy fuerte. Sí. Y que posiblemente pues no lo iba a soportar. Igual la radioterapia, dijeron que iban a ver si él podía soportar las radiaciones. Cuando nosotros fuimos al ENMA de Callejas, allá nos dijeron que el estado de él era demasiado crítico, ¿verdad? Lo vieron otros especialistas, otros oncólogos, y dijeron que él no iba a sobrevivir esas radiaciones. Él no tenía absolutamente nada de masa muscular, él era el hueso y pellejo. Sí. Él llegó a pesar 29 libras a la edad de 12 años. Imagínese, qué tremendo, ¿verdad? Qué doloroso esta situación. Pero cuando ustedes empezaron, pues ya ver la respuesta de Dios, ¿verdad? ¿Cuándo fue ese momento que ustedes ya empezaron a ver que Dios estaba actuando? Claro, Dios empezó a actuar desde un comienzo, pero como usted decía, cuando Dios habló a su corazón, que no es a la manera nuestra, ¿verdad? Sino que es a la manera de Dios. ¿Cuándo comienza ese proceso de que Dios empieza a traer esa sanidad sobre el cerebro, ¿verdad? Sobre el cuerpo de Richard? La sanidad empezó cuando nosotros le entregamos nuestro hijo al Señor. En ese momento que el Señor me dijo, estás pidiendo mal, que se haga la voluntad, no es tu voluntad, sino que es mi voluntad. Y yo le dije, Señor, perdóname, porque no es mi voluntad, sino que es la tuya, y te entrego a mi hijo, yo ya no lo quiero ver sufrir más. Sí. Y en ese momento puertas se fueron abriendo. Aunque las noticias no eran favorables, nosotros teníamos aquella convicción, aquella certeza de que el Señor estaba operando en la vida de Richard, porque todos los especialistas que lo vieron, el diagnóstico era de muerte. Ajá, pero ¿cuándo empezó él a mejorar, verdad? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que empezaron a ver que el diagnóstico fue cambiando, ¿verdad? En ese aspecto. Cuando nosotros entramos a las radiaciones en el ENMA de Callejas, él entró en una silla de ruedas. Él no miraba, él no hablaba casi, y dijeron que él iba a morir. Pero a los 10 días de empezar sus radiaciones, Richard se levantó de la silla de ruedas, empezó a hablar, y todo el mundo admirado decía, ¿cómo es posible? Decía que él parece una calaverita andando. Sí, bueno, sí, las fotos que están en pantalla, pues, ¿verdad? Muestran la condición, ¿verdad? En que él estaba, ¿verdad? Entonces, empieza ese proceso, él se levanta. Él se levanta. ¿Verdad? Él se levanta. ¿Y qué fue sucediendo después? Después de esto, el Señor fue obrando de maneras inexplicables. Ajá. Fue abriendo puertas, Richard fue mejorando cada día. No fue corto el proceso, fue un proceso largo, donde había que rellenar todo aquello que faltaba, pero en la relación con nuestro Señor, cuando nosotros empezamos a depender de Él, a confiar en Él, a buscar su presencia, a buscar de su casa, todo fue más sencillo, había paz,
Había paz interior, paz espiritual, paz en nuestro hogar. Sentíamos la presencia de Dios. Qué maravilloso. ¿Y cuándo ocurre ese momento, verdad? De la noticia que a usted le dice, mire, ya Richard no tiene absolutamente nada. ¿Cuándo ocurre eso? 4 meses después de que terminó las radiaciones, le volvieron a hacer otra resonancia magnética, en donde se miraba que no había ningún tumor, que solo había quedado la cicatriz de ellos. Y dijeron, Richard está sano. Los tumores han desaparecido. Wow, tremendo. Y todos los doctores que lo miraron se asustan al ver a Richard, porque ellos decían que Richard no se iba a levantar porque el diagnóstico de él era que él tenía que estar en un estado vegetal. Imagínense, tremendo, qué glorioso, ¿verdad? Qué glorioso poder experimentar, ¿verdad? Esa gracia de Dios, ¿verdad? De saber de que Dios tiene poder. Amén. ¿Verdad? De que Dios es todopoderoso, que cuando nosotros decidimos abandonarnos en sus manos, porque eso es lo que percibo en lo que usted ha estado hablando, que cuando ustedes deciden, ¿verdad?, entregarse en las manos completamente del Señor, a pesar de la tristeza, a pesar de la incertidumbre, la inseguridad, ¿verdad?, el dolor, ¿verdad?, que yo sé que para Richard pues también pues no fue una situación fácil, pero ¿qué es lo que Dios habló a tu vida, Richard, durante este proceso? ¿Qué es lo que Dios te dijo a ti? Primeramente, al principio sentía mucha tristeza al Ajá, verme así. Sí, Me sentía decaído bastante. sí. Pero un día que recuerdo que mi mamá me andaba haciendo un examen de sangre, antes de que me hicieran el examen, con mi mamá siempre orábamos. Ujú. Y en esa oración yo le dije al Señor que si Él me sanaba totalmente, yo iba a predicar para Él. Ajá. Y luego de eso fue cuando pasó el milagro, que todo desapareció. Gloria al Señor. Y ahora, bueno, Richard, ¿qué es lo que hace Richard ahora? Cuéntame, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Verdad? Porque después de ese proceso, ¿verdad?, en la cual pues se miraba que tu vida cortada completamente, pero vino Dios y te da esa nueva oportunidad. Viene Dios y te da una nueva vida, porque es como nacer de nuevo. Así es. ¿Verdad? Pero ahora, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo en la iglesia? ¿Y qué es lo que estás haciendo, pues, así en tu vida normal también? Pues yo principalmente servirle a Dios, ¿verdad? Ujú. Y prepararme, ¿verdad? Más porque uno siempre, hay veces, se desmotiva a veces. Ajá, sí, sí. Pero siempre tratar de seguir más en el camino de Él, ¿verdad? Y aprender más, ¿verdad? Cada día más. Ajá. ¿Qué estás sirviendo? ¿En qué ministerio estás sirviendo dentro de la iglesia? Pues yo soy maestro de niños, ¿verdad? Ajá. En este momento. Y eso es lo que estoy haciendo. Estás sirviendo, estás enseñando la palabra del Señor a otros niños. Así es. Bueno, inclusive me han dicho pues que estás en la universidad, la cosa que prácticamente iba a ser imposible. Iba a ser imposible porque dijeron que él no iba a poder estudiar, que Ajá. sus neuronas se habían quemado totalmente a raíz de las radiaciones. Sí. Y me decía un doctor, usted póngalo, si él quiere ser doctor, pues que estudie medicina, él puede. Y si es chiquito, yo también soy chiquito, me decía. En Dios todo lo podemos, me decía el doctor. Sí. Y palabras sabias, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor, que pues Richard ha salido adelante. Sí. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué es lo que estás estudiando? Estoy estudiando informática. Informática. El curso se llama Soporte de Tecnología e Información. Ay, imagínate, qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso. Realmente me siento muy contento, ¿verdad? Muy contento de ver, pues, que servimos a un Dios que es real. Amén. Servimos a un Dios que es real, ¿verdad? Que cuando los diagnósticos son contrarios, cuando el hombre dice no se puede, ¿verdad?, cuando el hombre dice no hay esperanza, Dios dice sí, ¿verdad? Sí hay esperanza. Hermana Teresa,
¿qué es lo que usted aconseja? ¿Cuál es su consejo a las personas que de repente están pasando por una situación de repente igual o semejante, ¿verdad? Así como la que vivió Richard, pues, y vemos, pues, Richard ahora, pues, ¿verdad? Con vida, con un propósito divino para que él lo cumpla, y ustedes como familia, ¿cuál sería su consejo a una persona que está pasando por una situación de esta difícil? Sabemos que es muy importante, ¿verdad? Una atención médica, pero lo más importante es acercarnos al Señor. Sí. Tener confianza en Él, tener esa convicción de que Dios hará la obra y sobre todo de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Qué maravilloso. Yo le invito a usted que nos ha estado viendo y escuchando a través de este programa Al que cree. Si usted en este momento, usted tiene un diagnóstico, ¿verdad? Que es difícil, que usted dice, lo que me espera es la muerte. Déjeme decirle que Jesús, dice la palabra, que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. La palabra nos dice también que el castigo de nuestra paz, el precio de nuestra paz fue sobre Él, y que por sus heridas usted y yo podemos obtener sanidad, podemos obtener salvación, podemos obtener vida eterna. Entonces yo le invito a que en este momento usted me acompañe en una oración y que usted crea. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Así que le invito a que en estos segundos usted pueda orar con nosotros y vamos a proclamar esa palabra de Dios, esa palabra de sanidad, esa palabra de restauración sobre su vida. Dios es capaz, así como Dios lo hizo en Richard, sobre todo una área tan delicada como lo que es el cerebro. El cerebro, Dios es capaz. Amén. Dios es capaz de poder sanar, de poder restaurar. Y ahora vemos Richard estudiando sobre todo informática, ¿verdad? Que hay que meterle tanta mente, ¿verdad? A esta situación, pero Dios es bueno. Así como dice la palabra, al que cree, todo le Al es que posible. cree, todo le es posible. Así que vamos a orar en este momento. Solamente usted crea nada más. Lo único que tiene que hacer es creer, ¿verdad? Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, usted lo puede hacer en este instante también. Así que vamos a soltar esa palabra de oración sobre su vida. Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, pedimos que en el nombre de Jesús, toda persona que nos ve en este momento a través de la televisión, recibe ese toque tuyo de sanidad. Tu palabra nos dice que por tu herida, por tus llagas, nosotros hemos sido sanados. Y también tu palabra nos dice que al que cree, todo le es posible. Tú en el pasado, Señor, resucitaste muerto, limpiaste leproso, trajiste salvación, diste vida a los ciegos. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso en esta hora, Señor, ahí en ese lugar donde está esta persona, de repente puede estar en un hospital, puede estar en una casa, en una cama. Yo te digo a ti en el nombre de Jesús, recibe sanidad, porque al que cree todo le es posible. Que en el nombre de Jesús, toda aquella enfermedad salga de tu cuerpo en este momento, porque nuestro Dios es poderoso, porque para Él no hay nada imposible. Y esto lo proclamamos, lo confesamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que esperamos que estas palabras que han llegado a sus oídos y esto que usted ha podido testificar y ha podido ver a través de la televisión, motive su fe, motive su fe. Hoy en día vivimos en una sociedad que carece de fe, pero aún en medio de los momentos difíciles, nosotros podemos ver la gloria poderosa de Dios. Así que el Señor le bendiga, Dios le guarde y le esperamos para
otro programa en el cual pues usted pueda ver las cosas maravillosas que Dios puede hacer a todo aquel que cree. Que Dios le bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo que para aquel que cree posible.